Un saludo a todos. Bienvenidos a esta charla de hoy de mis temas favoritos, que son los jardines botánicos y su importancia para la conservación del patrimonio natural, o sea, para la conservación de las especies que tenemos en nuestro entorno. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues lo vemos en la siguiente lámina y vamos a hablar básicamente de la importancia que tienen las plantas para la vida, no solamente para la vida de los seres humanos, sino para la vida en general. Vamos a hablar de cuáles son los mecanismos que existen o que se han planteado para conservar las plantas, cuáles son las funciones de los jardines botánicos en esos mecanismos de conservación, dónde están los jardines botánicos del mundo y cómo están funcionando, y finalmente vamos a hablar de esa conexión entre los jardines botánicos y los ciudadanos, ese puente que establecen los jardines botánicos como espacios naturales para la ciudadanía. Entonces, bueno, sin más preámbulo, es un agrado para mí estar conversando con todos ustedes y empezamos con la primera transparencia de hoy. Bueno, las plantas, en síntesis, son el sustento de la vida. Básicamente, nosotros sabemos que las plantas sirven para alimentarnos. De hecho, se estima que el 80% de los alimentos que llegan a nuestra mesa provienen de las plantas. También nos proveen de medicina y se estima que en este sentido el 70% de las medicinas de las que nosotros nos valemos provienen o tienen un origen en las especies vegetales. También las plantas nos dan las fibras para nuestros vestidos, nos suministran los materiales de construcción para nuestras viviendas, para nuestra comodidad. Eso resumiría los usos económicos o directos que tienen las plantas para nosotros, para los seres humanos. Sin embargo, los usos de las plantas o la importancia de las plantas va mucho más allá y tienen una importancia desde el punto de vista intangible, que a lo mejor a veces se nos olvida. Por ejemplo, las plantas nos proveen de sombra, y de esto nos acordamos casi siempre en los días calurosos, donde buscamos la sombra de un arbolito para estacionar nuestro vehículo o para pararnos a tomar un poquito de fresco o de aire. También nos proveen de oxígeno. Las plantas son unas fábricas fabulosas de oxígeno. De hecho, son los bosques están considerados como uno de los principales sumideros de dióxido de carbono y que tienen una vital importancia en el cambio climático, para combatir el cambio climático. Y además, algo que para mí es obvio, pero que para muchos no lo es la belleza que implican las plantas. El color de sus frutas, el cambio de color de sus hojas, el movimiento que tienen con la brisa, las distintas cortezas que podemos apreciar en los árboles, el olor de las flores, de las frutas, pues esa belleza que va más allá de ese valor económico, pues también tiene un valor inmaterial. Y finalmente no podemos olvidar que las especies de plantas son el hábitat de muchas especies de fauna. De ellas dependen su alimentación, el lugar donde hacer sus nidos, el lugar donde interrelacionarse y el lugar donde transcurre la vida de muchas especies de fauna silvestre y de fauna nativa. Entonces, estos elementos, tanto los elementos tangibles como los elementos intangibles, constituyen ese patrimonio natural, especialmente el patrimonio vegetal, y que como patrimonio, pues, es una herencia que se nos ha dado y que como herencia nosotros debemos cuidar, debemos mantener y debemos preservar para que las generaciones siguientes, pues, también disfruten de esos beneficios, tanto como lo estamos haciendo nosotros. O sea, nosotros somos los garantes de esa herencia natural y debemos hacer el mejor trabajo con ello. En la siguiente lámina, nosotros podemos ver que existen dos grandes mecanismos para la conservación de las plantas y estos dos grandes mecanismos son como los extremos
de una línea continua que nos permite a nosotros tener combinaciones de distintas maneras para que las plantas se conserven adecuadamente. Lo ideal es conservar las plantas en sus ambientes naturales, donde ellas puedan evolucionar, interrelacionarse, interconectarse con los otros elementos del entorno. Esta conservación se llama conservación in situ y es una práctica que se lleva a cabo cuando nosotros tenemos en nuestros países los sistemas de áreas naturales protegidas que involucran, por ejemplo, los parques nacionales, los monumentos naturales, las reservas forestales, son lugares de conservación in situ. En el otro extremo de esta línea está la conservación ex situ, o sea, la conservación fuera de los ambientes naturales. Este mecanismo de conservación de las plantas fuera de sus ambientes naturales se lleva a cabo dentro de los jardines botánicos, los arboretos, que valga la explicación, son espacios donde se conservan solo especies de plantas leñosas o árboles. También tenemos los palmetos, que son donde se conservan solo las especies de palmas. Y entonces en esos espacios de conservación fuera de sus ambientes naturales, las especies tienen un lugar donde mantenerse relativamente cuidadas para garantizar su permanencia entre nosotros. Entonces, como les digo, estos dos extremos, la conservación in situ y la conservación ex situ, nos permiten combinar estos dos mecanismos para garantizar que a largo plazo nosotros podamos disfrutar de esas características de las que acabamos de hablar. Si vemos en la otra lámina, hablando específicamente ya de los jardines botánicos como tal, los jardines botánicos cumplen 4 funciones fundamentales. Esas 4 funciones son las que los hacen diferenciarse de otros espacios similares, como por ejemplo los parques. Los jardines botánicos tienen la principal función, es la función de conservación de las especies de plantas de un lugar determinado, de una región. Y básicamente las plantas a las que se les dedica mayor esfuerzo son las plantas que están amenazadas, tienen algún grado de amenaza, amenazadas de extinción o tienen alguna vulnerabilidad. Aquellas plantas que son endémicas, cuando hablamos de plantas endémicas, estamos hablando de aquellas plantas que son exclusivas de un lugar, que no se dan en otro lugar, en otra parte de la tierra, sino exclusivamente en un determinado país o región de un país, o aquellas que tienen algún interés económico. Esas serían como las prioridades de conservación. Y aquí es importante destacar que esta labor de conservación es muy importante porque tal como lo ha establecido el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, se estima que cada 3 segundos se pierde una superficie de bosque equivalente a un campo de fútbol. Si nosotros nos ponemos a imaginar que mientras yo estoy diciendo estas palabras, se está perdiendo una superficie de bosque del tamaño de un campo de fútbol, donde a lo mejor está la especie de planta que nos daría la cura para el cáncer, por ejemplo, o para otra gran cantidad de enfermedades, y que la vamos a perder sin siquiera saber que esa planta existió. Entonces es aquí donde la labor de los jardines botánicos es fundamental. Además, esta labor de conservación de los jardines botánicos se suma a la campaña que nos ha llamado la Organización de las Naciones Unidas este año y esta década, llamada la década de la restauración, donde entonces los jardines botánicos deberían cumplir un papel fundamental en ese proceso de restauración de los ecosistemas, porque sería el lugar ideal para reproducir las plantas que van a ser reintroducidas en esos ecosistemas que han recibido alguna amenaza o que han sido dañados o vulnerados. Entonces, si esa labor de conservación dentro de los jardines botánicos nos garantiza que las especies que vamos a reintroducir, que van a ser parte de ese proceso de restauración al que nos está llamando la ONU, son las adecuadas para esos determinados espacios. La siguiente función dentro de los jardines botánicos es la investigación. Dentro de las labores de investigación, pues se destina
un buen porcentaje a saber cuáles son los usos que tienen las plantas. Y dentro de esos usos, pues se busca mucho estudiar la etnobotánica. Esto quiere decir el uso tradicional que tienen las especies dentro de una región, las especies de plantas. También se busca estudiar cómo están distribuidas esas plantas y nos permite entonces conocer cuándo una planta es endémica o no. Y finalmente nos permiten también esas investigaciones que se realizan dentro de los jardines botánicos, saber cuál es la fenología de las plantas. Cuando hablamos de fenología estamos hablando del comportamiento que tienen las plantas a lo largo de todo su proceso, desde que germinan hasta que se mueren. Entonces nosotros podemos dentro de los jardines botánicos poder estudiar cómo es la floración de una especie, cómo es la fructificación, cómo se comportan ante el manejo que hacemos los humanos de poda, de fertilización, y toda esa información nos permite a nosotros también garantizar que esos procesos de reintroducción o de restauración, como lo está denominando la ONU, sean eficientes. Otro aspecto fundamental es la educación. La Organización Mundial para la Conservación en Jardines Botánicos, que sus siglas en inglés son BGCI, nos señalan que anualmente los jardines botánicos en todo el mundo reciben 150 millones de visitantes. Imagínense ustedes el potencial que significa tener 150 millones de personas informándose sobre las plantas, sobre su importancia, sobre su relación, sobre el compromiso que significa para los seres humanos el proteger esas especies. Entonces, dentro de los jardines botánicos, con ese potencial de visitantes, nosotros podemos practicar la educación formal. Las escuelas, las universidades pueden desarrollar sus clases dentro de un jardín botánico, donde podrán ver, por ejemplo, las diferencias que hay entre las distintas plantas, los usos o incluso la evolución botánica. Pero también se puede practicar la educación no formal y la educación informal con ese contingente de visitantes que tal vez vienen por una visita muy rápida, pero que nosotros podemos enganchar con la información que le podemos dar en esas organizaciones. Y finalmente, pues la labor o la función de recreación como lugares de esparcimiento, de relax, y aquí enlazo con la charla de nuestro amigo Ignacio Suárez, que nos habló de la importancia del relax y de la contemplación para disminuir la ecoansiedad. Y los jardines botánicos son los lugares maravillosos para practicar esas dos cosas, lo que es el relax y la contemplación, el estar en contacto con la naturaleza, solo escuchar cómo se mueven las hojas, cómo suenan los trinos de los pajaritos, pues ya eso es una ganancia. En la siguiente transparencia vamos a ver entonces cómo están las instituciones botánicas en el mundo y cuántas son. Se estima que existen aproximadamente 300.000 especies de plantas en el mundo. Puede ser más. Esas 300.000 plantas, pues que están clasificadas, identificadas, deben ser custodiadas por apenas 3.695 instituciones botánicas que están registradas en la Organización Internacional para la Conservación de los Jardines Botánicos, BGCI, por sus siglas en inglés. Esta organización mundial lleva un registro de plantas, lleva un registro de las instituciones botánicas del mundo que incluyen no solamente los jardines botánicos, sino también incluyen los arboretos, los palmetos y otras organizaciones similares que se dedican a cumplir estas 4 funciones de las que ya hablamos. En ese registro que se llama Garden Search, pues aparecen este mapa que les pongo a disposición y donde podemos observar que los lugares donde tenemos más instituciones botánicas a nivel del mundo son Europa y América del Norte. Es allí donde tenemos mayor cantidad entonces de organizaciones que están destinadas a cumplir con estas 4 funciones de las que acabamos de hablar. Y vemos entonces cómo los países tropicales pues tienen menor cantidad de estas organizaciones y por tanto pues el esfuerzo de conservación pudiera estar un poco más disminuido. En la siguiente lámina vamos a ver la relación que hay entonces entre la cantidad de plantas que hay en cada una de las regiones del mundo y los jardines botánicos que hay en cada una de ellas.
Las barritas verdes simbolizan la cantidad de plantas que hay en cada una de esas regiones que están marcadas en el mapa. Y las barritas beige o rosadas simbolizan o identifican a los jardines botánicos que existen que existen registrados en el BGCI a nivel mundial. Entonces podemos observar, por ejemplo, como en Sudamérica tenemos una gran cantidad de plantas. De hecho, están aquí la mayoría de los países megadiversos, y tenemos muy pocos jardines botánicos encargados de custodiar, de estudiar y de mantener esas especies. Mientras que si nos vamos a Europa, vemos que la relación es totalmente inversa. Tenemos una gran cantidad de jardines botánicos y muy pocas especies que conservar. ¿Hacia dónde entonces debemos apuntar los esfuerzos? Debemos apuntar los esfuerzos a que esas barritas estén equiparadas. Bueno, en el caso de Europa, que tenemos ya esa cantidad de jardines botánicos, excelente, porque garantizaríamos que esas especies que existen en esa región pues están muy precisamente conservadas. Pero los esfuerzos entonces deben apuntar, como vemos, a los países o a las regiones tropicales del mundo como América, África y Oceanía, donde la cantidad de plantas que existen es mucho mayor que la cantidad de jardines botánicos que tenemos para estudiar esas especies y para conservarlas. Entonces, aquí tendríamos la primera reflexión de nuestra charla. En la siguiente podemos ver entonces las que existen entonces en esas regiones del mundo donde hay grandes cantidades de organizaciones como jardines botánicos. Existen a lo mejor un alto nivel de recursos financieros, de recursos humanos y de recursos técnicos que garantizan la conservación de esas especies o el estudio de esas especies. Pero eso no es igual en los países en vías de desarrollo. Entonces tenemos diferentes niveles de recursos financieros, humanos y técnicos que trato de reflejar en esta imagen, donde podemos ver en la parte superior los jardines botánicos que llevan a lo mejor estudios de cultivos de tejidos con laboratorios muy sofisticados, pero también tenemos, que es el caso de muchos de los jardines botánicos de América, donde llevamos las labores de reproducción de plantas en forma más manual, en forma más rudimentaria, si cabe la definición, pero que eso no desmerita la labor de estas instituciones que se lleva a cabo con mucho cariño, con mucha mística, como decimos en criollo, rasguñando los recursos, pero que consiguen esos esfuerzos que se hacen en los países latinoamericanos, consiguen conservar esa gran cantidad de especies, o por lo menos el compromiso de algunas de ellas. Entonces, a nivel mundial existen diferentes niveles de recursos financieros, humanos y técnicos entre los jardines botánicos del mundo. Acabamos de ver que existen diferentes cantidades de plantas para conservar, pero todos los jardines botánicos tienen las mismas funciones. Entonces, estas diferencias entre los niveles de recursos financieros, humanos y técnicos que perciben o que tienen o que disponen los jardines botánicos del mundo, sumado a las diferentes cantidades de plantas que tienen la responsabilidad de conservar junto con las áreas naturales protegidas, como ya lo vimos, pues hace que la labor de los jardines botánicos sea diferente, sea abordada en forma diferente y que requiera el apoyo en los países, sobre todo en los países tropicales, donde a lo mejor los niveles de recursos financieros, humanos y técnicos son menores y la cantidad de especies que se les asume para conservar son mayores. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Y con esta lámina termino. Que los jardines botánicos, que entendamos que los jardines botánicos son muy importantes para la custodia de nuestra diversidad vegetal. Los jardines botánicos son los espacios idóneos para practicar o para llevar a cabo o para cumplir con este compromiso que nos ha asignado la ONU de la restauración de los ecosistemas. Son los jardines botánicos los espacios en donde
se puede garantizar la reproducción de las especies de plantas de una región, obviamente si contamos con los recursos técnicos, financieros y humanos para hacerlo, y que nos va a garantizar la reintroducción de esas especies en forma adecuada dentro de los ecosistemas que necesitan ser restaurados. Aparte de eso, son los jardines botánicos, los espacios urbanos que nos permiten tener la conexión mágica entre la urbe y la naturaleza. Tal vez son los únicos espacios con que cuentan las ciudades para que nosotros como ciudadanos nos conectemos con el espacio natural. Entonces, es aquí donde debemos hacer la reflexión y dejar primero de pensar que los jardines botánicos están destinados solo para los científicos, solo para los botánicos, solo para los entendidos de las ciencias relacionadas con las plantas, sino que los jardines botánicos son espacios abiertos a todo el público, que ahí hay muchísimas cosas que podemos aprender. Yo los invito en este momento a que cada uno de ustedes, desde el lugar de donde nos están escuchando, se propongan a visitar el jardín botánico que tienen más cerca y que además se comprometan con las labores que este espacio tiene para los ciudadanos, que se sumen a las labores de voluntariado, que si son docentes, lleven a sus estudiantes a los jardines botánicos para que se conecten con esos espacios naturales. Que si somos visitantes, destinemos un día, un domingo, un fin de semana a visitar el jardín botánico que tenemos más cerca y a establecer esa conexión entre la naturaleza y nosotros que nos hace tantísimo bien. Y que entendamos que los jardines botánicos cumplirán una función fundamental en este llamado que nos está haciendo la ONU en esta década de la restauración, para que nos convirtamos realmente en la generación restauración a la que nos están llamando. Yo, para cerrar, quiero invitarlos a que si quieren ampliar más sobre esto que hemos hablado de los jardines botánicos, que es mi tema favorito, es mi tema preferido, puedan visitar nuestro blog, donde van a conseguir un artículo reciencito, calientico, sobre este tema en particular y sobre otros relacionados con la conservación de las plantas y sobre los jardines botánicos. Y además una primicia que les doy, les estamos preparando un curso para todos aquellos, un curso en línea en nuestro campus virtual, para todos aquellos que tengan interés en formarse o en entender mejor cómo participar de las labores dentro de estas interesantes organizaciones que tienen un papel fundamental en la conservación del patrimonio natural. Entonces los dejo con esta última transparencia, donde tienen la información de nuestras redes sociales. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, todas identificadas como @ONGVitalis. Si quieren escribirme, pues allí tienen mi correo y los espero a todos ahora con sus preguntas y reflexiones o con los contactos a través de estos medios digitales que les hemos puesto a su disposición. Los espero, muchas gracias. Ceci, muchísimas gracias por tu intervención, muy interesante el tema. Tenemos un par de comentarios y saludos desde Mérida, saludos desde Perú, también se conectaron a ver la charla. Yo tengo una pregunta para ti, entendiendo tu última reflexión de pues, hay que ir y visitar el jardín botánico que tenemos cerca para conocerlo y conocer por qué son tan importantes. ¿Hay algo desde casa que pudiésemos hacer, por ejemplo, con los niños para aprender un poco más de la importancia de los jardines botánicos? Sí, bueno, una de las cosas que yo siempre invito a la gente a que lleven a sus niños a los jardines botánicos, porque allí ya comenzamos a perder el miedo de que los jardines botánicos son solo para los científicos. Lo otro es que nosotros podemos comenzar a decirles, hay muchos jardines botánicos que incluyen, por supuesto, un vivero, y podemos llevar a nuestros niños allí para que ellos vean cómo las plantitas van desde una semilla hasta convertirse en esos árboles grandotes que están en el jardín. Pero nosotros eso mismo lo podemos hacer en nuestra casa, o sea, nosotros podemos buscar algunas semillitas y poner a que nuestros niños germinen esas semillas en casa, vean cómo evoluciona la semilla
hasta convertirse en una plantita que a lo mejor no va a ser un árbol, y luego invitarlos a que obviamente no la van a poder plantar dentro de un jardín botánico, porque para plantar dentro de un jardín botánico tenemos que seguir las plantas tienen que tener ciertas características y cierto orden, pero sí comenzarles a inculcar ese amor por las plantas. Porque un poco retomando la charla de Diego, que los invito a verla, sobre Tu casa no es su casa, que tiene que ver con el manejo de los animales silvestres como mascotas. Las plantas lamentablemente son a lo mejor menos atractivas porque no saltan, no hacen muecas, no tienen plumas, no cantan, están como estáticas. Entonces, está en nosotros inculcarle a los niños e inculcarle también a los grandes que las plantas también tienen muchas cosas que enseñarnos. Nos pueden enseñar a cómo ellas esparcen sus semillas a través de distintos mecanismos. Entonces podemos, por ejemplo, mostrarles a los niños y a los grandes también que tenemos semillas voladoras, que tenemos semillas redondas, que tenemos semillas más grandes, más pequeñas. Nosotros podemos enseñar, por ejemplo, que hay plantas como las palmas, que tienen un penacho, y hay plantas que son más amplias. Entonces, esas diferencias también nos hacen ver o entender que hay diferencias entre las plantas y también hay diferencias entre los seres humanos. O sea, las plantas tienen muchísimas cosas que enseñarnos y está en nosotros hacerles llegar ese mensaje, ya que ellas no pueden expresarse como se expresan los animales. Yo, por ejemplo, hay gente que adopta perritos y gatos. Ustedes no me lo irán a creer, pero yo, por ejemplo, adopto plantas. A veces mis vecinos han dejado por allí una maceta con una matica adentro y yo la veo que está triste y me la traigo inmediatamente a mi casa y le cambio la tierra, la pongo en una maceta mejor, y luego ver en tu casa cómo esa planta crece, cómo echa flores, cómo te responde, porque las plantas responden. Yo, por ejemplo, les hago cariño, les hablo. Es mi pasión. Así como la pasión de Diego son los animales, mi pasión son las plantas. Muy bien, gracias por esa reflexión. Creo que sí, todos tenemos que adoptar una plantita en algún momento de nuestra vida para cuidarla, como tú dices, para ver cómo responde. Ceci, muchísimas gracias. Así como decía la doctora Ceci, pueden entrar a nuestro blog, que es vitalis.net/blog, y ahí van a encontrar no solo este tema, sino muchos otros que pueden interesarles. Y les invito mañana a la próxima charla aquí también en Facebook, y la próxima semana ya las van a encontrar todas en YouTube también para disfrutar. Ceci, muchas gracias. Gracias a todos y los esperamos en las otras charlas que siguen.